Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche, haciendo una oración para pedirle que esté aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los Ruega apóstoles, por nosotros. Beato Anacleto, Ruega por nosotros. santos mártires mexicanos, Ruega por rueguen por nosotros. nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Sí. pues Mario les Sí. va a leer una semblanza del maestro Carlos Camacho. Sí, bueno, él es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y politólogo del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC. Es director del Seminario Político del 2008 al 2021. Más de 40 años de experiencia en el análisis político y social, funcionario político en comunicación social y derechos humanos, especialmente en la defensa de las víctimas. Como funcionario público ha realizado diversos estudios y campañas en favor del medio ambiente en las áreas naturales protegidas. Fue jefe de información de 2 presidentes de la CONCAMIN y ha realizado numerosos estudios sobre la industria y las relaciones con la comunidad, especialmente en zonas indígenas para la comunicación y protección de la comunidad. En estos temas ha sido consultor de importantes empresas como ILSA, Yeso, Panamericano, Cementos Zapasco, Grupo Mexichem, Grupo Comex, Grupo Desc y Grupo GIRSA. Fue asesor de información, estudios especiales y análisis de la Comisión Episcopal para la Paz y Reconciliación en Chiapas y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Conferencista de la UCEM, Indosop, American Chamber y diversas universidades públicas y privadas. Ha publicado diversos libros en Diana, Planeta, Hobbiton y Grijalbo. Pues le damos la bienvenida, maestro Carlos. Le cedemos el micrófono para su conferencia. Bienvenido. Sí, bienvenido, maestro. Y bueno, pues el tema de hoy, ¿verdad? Es Presupuesto Nacional 2024. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Adelante, maestro. Su Su micrófono. micrófono. Listo, maestro, ya está. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Muy bien. sí, muy bien. Perdón por lo... A ver, permítanme que me van a estar ayudando ahorita. Desde acá le proyecto su presentación, maestro. ¿Te gusta? Ya está. ¿Qué problemitas con esto? Que si quieres que te ayude Jorge con la presentación, maestro. ¿Cómo quito esto? Eso no se va a quitar, lo de arriba no se va a quitar. ¿Lo verde no se quita? Bueno, perdonen, pero tenemos ahí un problema. Se ve bien toda la... Está en blanco. Está en blanco. Maestro, si gusta, Jorge Lavarreta le puede ayudar con la presentación. Sí. A ver, Jorge, un favor. Ponnos la lámina número 1, por favor. La 2, pues. Ahí está. Listo, Muchas maestro. gracias. Gracias, Jorge. Les agradezco mucho la invitación. Les pido una disculpa por todos estos problemitas de carácter técnico que nos han traído algunas complicaciones.
Ustedes saben muy bien que el gasto público tiene otro nombre que se llama presupuesto de egresos de la Federación. Y no es otra cosa sino las grandes cantidades de dinero que el gobierno va a gastar en el año 2024. Me propuse hacer un ejercicio muy sencillo en la lámina número 2 que ustedes están viendo en su pantalla, para que tengamos una idea de lo que significan las grandes cantidades del gasto público. Yo sé que muchos de ustedes son profesionales y lo ven con mucha precisión, pero hay que tener en cuenta las grandes cantidades de dinero que implica el presupuesto público de la Federación y que el gobierno del país obtiene de dos fuentes. La primera es la recaudación fiscal, es decir, el cobro de los impuestos. Y la segunda gran fuente para agenciarse recursos, pues es la deuda pública, como ustedes lo saben, que nos ha metido en muchos problemas al país desde hace más de 60 años que tenemos, los que estamos ya más grandes de edad, tenemos memoria de las grandes crisis que significó la deuda pública. Recordarán algunos recordaremos la crisis del final del gobierno de Luis Echeverría, que una de las consecuencias más grandes es que generó una gran cantidad de pobres que siguen estando pobres hoy en día. Es decir, las consecuencias sociales a unos 60 años de distancia pues siguen vigentes. Y fíjense ustedes que lo mismo sucedió con el gobierno de José López Portillo, que nos metió como país una gran deuda pública que no pudimos pagar y que tuvimos que endeudarnos más para poder pagar esa deuda. Además, supone esa deuda volver a trabajar con intensidad, pues para seguir pagando. Y lo mismo sucedió al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ustedes recordarán, la mayoría sí lo recordará, porque implicó contratar una deuda enorme también que conocemos como la deuda del FOBAPROA, que hoy se llama deuda del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el famoso IPAB. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginar lo que es $1,000,000 de pesos. Yo creo que la mayoría de nosotros desearía tener $1,000,000 de pesos para resolver muchísimos problemas. Pero ahora quiero que imaginen lo que significan 100 millones de pesos. Y luego tener un poco de idea de lo que significan 1,000 millones de pesos. Y así sucesivamente imaginar lo que son 10,000 millones de pesos. Luego imaginar lo que son 100,000 millones de pesos, 200,000, 300,000 millones de pesos, 500,000 millones de pesos, y luego 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos, nosotros lo señalamos como 1,000,000,000 de pesos, es decir, 1,000,000 de millones de pesos. Si alguno de ustedes vio las imágenes del dinero que el famoso narcotraficante chino Shen Li Yegon tenía en un cuarto, lo habrán visto lleno de billetes. Bueno, pues esos eran solo 500 millones de pesos. Era una cantidad enorme. Ahora quiero que se imaginen lo que son 9 billones de pesos. Ese es el gasto público. O sea, 9 millones de pesos. Ese es el gasto público que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó al Congreso de la Unión para que se lo aprobara en lo que se denomina el paquete económico 2024. A esa cantidad de 9 billones de pesos es el gasto público que se va a realizar el año próximo, donde vamos a tener pues gastos extraordinarios, ¿verdad? Porque pues es un año electoral.
y es un año que cierra un ciclo de gobierno sexenal y que es un gobierno que no quiere dejar inconclusas las grandes obras públicas que se ha propuesto. Entonces, el presidente de la República envió el paquete económico 2024 al Congreso de la Unión para que le aprobaran el presupuesto de 9 billones de pesos. Ahora, lo más probable es que se lo aprueben. Ustedes ya saben que aprobar el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Allí no entra el Senado de la República. El Senado de la República solo entra para aprobar la ley de ingresos de la Federación, es decir, la ley que expone y explica cómo vamos a obtener esos 9 billones de pesos para el presupuesto o gasto público. Les quiero decir que de esos 9 billones vamos a pagar en 2024 1.3 billones de puros intereses de la deuda. No vamos a pagar amortización del capital, sino vamos a pagar puros intereses de la deuda, que es lo que son los requerimientos del sector público. Pero además vamos a contratar, se dice, nueva deuda. Y esa nueva deuda es por 1.9 billones de pesos. Y en algunas notas del paquete económico nos dicen que es de 1.74 billones. Pero ya todos están de acuerdo en que la cantidad final es de 1.9 billones de deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno, cobrando impuestos y cobrando otras cosas que cobra, como ustedes saben, por ejemplo, si queremos sacar un acta de nacimiento, pues el gobierno nos cobra una cantidad. O si nos hace el gobierno algún servicio, pues nos cobra otra cantidad. Ya lo habrán visto ustedes en diversos servicios que presta el gobierno federal. Bueno, no vamos a alcanzar a juntar los 9 billones de pesos con la recaudación y con los servicios que presta el gobierno federal. Por eso vamos a necesitar pedir prestado 1.9 billones de pesos. De los 9 vamos a pedir prestados 2, prácticamente. Es una deuda enorme. Bueno, una cosa muy interesante del presupuesto que acabo de escuchar es una exposición de Carlos Ursúa. Si ustedes recuerdan, Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda del actual gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador. Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda y eso quiere decir que es un señor que sabe mucho y que le sabe mucho a los numeritos que se presentan por parte de la Secretaría de Hacienda ante el Congreso de la Unión. Lo importante, y aquí les pongo la liga que está en YouTube, es que este señor, Carlos Ursúa, que fue secretario de Hacienda, nos dice que el gobierno en la Secretaría del Bienestar tiene escondiditos 50,000 millones de pesos. Esa cantidad, pues, también es muy, muy, muy grande. No se acerca al billón de pesos, pero es una cantidad sumamente grande. Y luego vamos a hacer otro ejercicio para tener una idea de lo que representa esa cantidad de dinero. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Jorge, si nos ayudas, te lo agradeceré. Aquí les presento una gráfica, no sé si la ven completa en su pantalla, que sería muy interesante que la vieran completa, porque aquí están representados los años, en la parte de abajo, vean ustedes los años, y ustedes verán el presupuesto que es de 9.02 billones de pesos.
Y quiero que vean ustedes esta gráfica de cómo desde el año 2000 era de 3.92, casi 4 billones, y se ha duplicado en los últimos 20 años, y que la deuda, el gasto presupuestal del actual gobierno desde el año 2018, pues está en ascenso, en franco ascenso, solamente con una excepción que es el año 2021, en que bajó el presupuesto federal. Pero esta es una gráfica para que ustedes puedan observar la forma en que ha evolucionado el nivel de gasto público en los últimos años. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, esta gráfica también es sumamente interesante porque el presupuesto público se divide en dos grandes apartados o dos grandes renglones. Uno de ellos se denomina el gasto programable, es decir, el dinero que el gobierno puede programar y lo divide, pues, lo que se va a gastar en educación, lo que se va a gastar en salud, lo que se va a gastar en proyectos de inversión como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los conocidos como las megaobras. Entonces, quiero que observen ustedes que, que hay una parte, la que está en azul fuerte, que nos está indicando cuál es el gasto no programable. En el gasto, miren, están señalando la flechita, en el gasto no programable se van a pagar 2.58 billones de pesos, que implica el pago de la deuda, que es de 1.3, y lo que se reparte en los estados de la federación, lo que le toca a Aguascalientes, a través de las transferencias, que es lo que le toca a Aguascalientes, lo que le toca a Tamaulipas, lo que le toca a Guanajuato, a Jalisco, a Guerrero, y así. Entonces, quiero que vean ustedes que una parte importante de los dineros que están representados en el color azul fuerte, representa en gran medida el pago de los intereses de la deuda. Ya les dije que 2024 va a ser de 1.3 billones de pesos. Y no se está pagando capital, es pago de intereses de la deuda. Nos gana la risita, pero nos debería de ganar más la preocupación. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver que hay una representación gráfica de cómo cada año el gobierno ha tenido que pedir dinero prestado, lo que significa endeudarse, para poder completar el gasto. Igual que cualquier familia de la casa, ¿verdad? Que hacemos nuestro presupuesto por mes y cuando no nos alcanza, pues no tenemos otro remedio más que pues endeudarnos, ¿verdad? Hay algunos que tienen algunos enseres que pueden vender o pueden empeñar, pero generalmente en el caso del gobierno federal no hace esas cosas, sino simplemente recurre al expediente de endeudarse. Y entonces, pues la deuda planteada originalmente era de 1.7 o 1.74, como pueden ver ahí en la flechita, 1.74 billones de pesos, que ya subió a 1.9. Es decir, que nos vamos a endeudar este año 2024 en 2 billones de pesos. Les voy a adelantar algo que está en las gráficas siguientes, que lo vamos a observar con cierto detenimiento. ¿Recuerdan ustedes que la crisis más grande que tuvimos en México
más grande que la de Luis Echeverría, más grande que la de López Portillo, fue la crisis internacional del final de gobierno de Carlos Salinas de Gortari y principios del gobierno de Ernesto Zedillo. Fue la primer gran crisis mundial que se denominó efecto tequila y que se originó en México. Para rescatar a la economía mexicana, el gobierno mexicano de aquella época, ya de Ernesto Zedillo, se tuvo que endeudar con 50,000 millones de dólares. En gran medida hubo un rescate del gobierno que significó que estamos endeudados por la deuda del Fobaproa hasta este momento y que suma todo lo que hemos pagado y todo lo que debemos de pagar, 1.3 billones de pesos. Bueno, en un solo año, el gobierno de López Obrador no va a pedir 1.3, sino 1.9 billones de pesos. Quiero que se imaginen ustedes esa cantidad. Porque además, el gobierno del presidente López Obrador miente con una facilidad extraordinaria y dice, y dijo, y sigue diciendo que no va a endeudar y que no ha endeudado al país. Y dice, ahora ha modificado un poco su discurso y dice, es que no me endeudo más allá de lo que solicito al Congreso. Y digo, a ver, pues ¿qué hay de otra deuda o qué? Pues no. El problema es que tenemos un Congreso que es muy obediente y sumiso a los mandatos presidenciales. De tal manera que le aprueban los presupuestos que él manda. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y lo que quiero señalar con mucha precisión es el hecho de que solo en 2024 nos van a, ¿cómo lo podríamos decir? Como dicen los chavos, nos van a clavar una deuda que es muy superior, pero muy superior a todo el FOBAPROA que hemos pagado desde 1997 hasta la fecha 2023. Les voy a leer más adelante una reseña que hacen las revistas especializadas en el manejo de las finanzas, tanto privadas como públicas, para que ustedes puedan observar que no es una apreciación personal mía que yo pudiera hacer sobre los montos y el significado de la deuda pública de México. Aquí tenemos una gráfica en la que se establece una comparación entre el presupuesto que se aprobó en el año 2023 y en el que está propuesto para que se apruebe en este año 2024. Se tendrá que aprobar a más tardar en noviembre de este año 2024. En las barras de color azul tenue está el año 2023 y en las barras del color azul más fuerte, más intenso, está el aumento o disminución presupuestal del año 2024. Vean ustedes que quien más gana en el presupuesto es la Secretaría del Bienestar, porque ustedes saben que las pensiones para los adultos mayores van a aumentar el año próximo, que es electoral, y van a aumentar de 4,800 a 6,000 pesos bimestrales. Ustedes saben, y lo saben muy bien, que estas pensiones para los adultos mayores son de carácter universal, es decir, no están dirigidas exclusivamente a los pobres, sino a todos aquellos que han cumplido más de 65 años de edad. Y que ya somos, los que ya cumplimos más de 65 años, ya somos casi 11,5 millones de personas en el país. Es una gran cantidad de personas que tienen derecho a
a la pensión. Aparte están los programas de becas a los alumnos, Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida y todos esos programas sociales que estableció Andrés Manuel López Obrador y que desde mi punto de vista es muy difícil señalarlos como programas, porque no tienen nada programado. Son en realidad simplemente otorgamiento de transferencias del gobierno a las personas, transferencias directas. Es decir, no hay nadie que programe, pues no sé, que un adulto mayor tenga esto o tenga una institución que lo apoye. No, nada de eso. Simplemente son transferencias directas de dinero. Yo entrevisté a algunos personajes de Tabasco y me dicen, ustedes saben cómo son los tabasqueños, son muy similares a los veracruzanos, muy alegres y muy desparpajados. Y me decía uno de ellos, dice, no, mira, cuando uno se hace su cuate, cuando uno hace investigación sociológica, es bien importante porque uno de los principios de la investigación sociológica es fúndete con el medio y te vas con ellos a tomar las chelas y me decía uno de los líderes de Tabasco de las zonas ejidales, decía, mira, aquí la cosa es muy sencilla, dice, porque Andrés lo único que sabe hacer bien, dice, es comprar a la gente con dinero. ¿Y por qué la gente se le arremolina? Porque siempre saben que les da dinero. Y lo hacía desde tiempos inmemoriales cuando era presidente del PRI. Ahora como presidente de la República, pues ya lo hace masivamente. Es decir, no son programas como por ejemplo las guarderías, como puede ser la escuela de tiempo completo, en algunos renglones del Progresa o luego que se llamó Próspera, pues las madres de familia recibían un apoyo económico siempre y cuando se pudiera verificar, por ejemplo, que los habían llevado cada 6 meses al médico o que los tenían inscritos en la escuela. Hoy no, hoy todo es transferencia directa de dinero. Y aquí se nota en el presupuesto, en las barras, pues que esas transferencias de dinero directa pues van a subir muchísimo y van a ascender a la cantidad de 543,933 miles de millones de pesos. La segunda institución que va a recibir mucho dinero es la Secretaría de Educación Pública, que va a recibir bastante menos cantidad que los programas de bienestar, por unos 756,000 millones de pesos. La Secretaría de Educación Pública siempre tiene un gasto público muy alto, en este caso por los salarios que se pagan a los maestros. Se ha calculado que tenemos en México alrededor de 1,200,000 miembros del sector educativo que cobran quincenalmente su sueldo. No todos son maestros, algunos son inspectores, otros son directores, otros son miembros. Y el sindicato pues tiene muchos aviadores también, hay que decirlo, ¿no? Y estos, ustedes saben que hasta hace poco el sindicato era el que contrataba a los maestros. Y si había maestros con mucha influencia y poder político, pues metían ahí a sus cuñados, a sus hermanos, a todo tipo de familiares. Porque además el sindicato controlaba la nómina, si sabían eso, ¿verdad? El sindicato controlaba la contratación, controlaba los pagos a través de la nómina y controlaba también el escalafón, es decir, la forma en que un maestro puede recibir sus ascensos y sus recompensas económicas por su labor docente. Bueno, seguimos en esto. La tercera institución que gana es la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, los heroicos soldados de México. ¿Por qué crece tanto el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional? Porque el presidente, ustedes saben que le ha otorgado a los militares, pues muchas tareas, pero también los ha premiado con el Tren Maya, por ejemplo. El Tren Maya, primero nos dijeron que lo iba a hacer
la iniciativa privada. La iniciativa privada le dijo al gobierno, igual que se lo dijo con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, el dinero que tú pretendes gastar para establecer una refinería y para tener un Tren Maya, pues es demasiado poco y no va a alcanzar. Y dijo el presidente, ¿cómo no? Sí va a alcanzar. Entonces ya no se lo dio a la iniciativa privada, sino dijo, el gobierno lo va a hacer. ¿Con qué dinero? Pues no tiene dinero. Pues entonces hay que recurrir a la deuda. Por eso las deudas grandes de año con año. Entonces, bueno, parte del incremento de las deudas de año con año. Como el Fonatur, que tenía la encomienda de hacer el Tren Maya, no pudo con el paquete, pues entonces se lo asignó a los militares a través de la Secretaría de Defensa, porque ustedes saben que los militares, bueno, pues tienen una preparación profesional también muy alta, ¿no? En los casos de su formación profesional como ingenieros o como técnicos. Y entonces el presidente, pues les ha dado muchos negocios a los militares, ¿verdad? Los militares ahorita controlan, por ejemplo, las aduanas. Tienen el Tren Maya, tienen el AIFA, tienen el aeropuerto de Tulum. En fin, el presidente los ha llenado de negocios. Dicen los mal pensados que por el hecho de que no hay un solo general que resista un cañonazo, ¿no? De los que da el gobierno federal. Así decían de Álvaro Obregón. Bueno, lo decía Álvaro Obregón. No hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos en oro. Y así está pasando en el actual gobierno, en que se les están disparando grandes cañonazos a los militares. Bueno, quiero que vean esto. El siguiente rubro es la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Porque también están apurados con la mega obra de la refinería de Dos Bocas, que el presidente dijo originalmente que costaría 8,000 millones de dólares. Ya desde el año pasado rebasamos el doble de esa cantidad, de los 16,000 millones de dólares, y ahorita andamos en los 20,000 millones de dólares que tiene de costo la refinería. Quiero decirles nada más para que se den cuenta del despropósito de esto, que la refinería de Dos Bocas está programada para producir 340,000 barriles diarios de petrolíferos, que es la misma cantidad que produce la refinería que compró el gobierno de México en Texas, Estados Unidos, que produce la misma cantidad, 340,000 barriles de petrolíferos diarios, es decir, la mayoría de los petrolíferos, pues ustedes saben que son las gasolinas y otros productos de la petroquímica. El caso es que, ¿saben cuánto costó Deer Park? En el Deer Park la compraron funcionando y costó 1.2 millones de dólares. 1.2 y produce 340,000 barriles diarios. 1.2 contra 20 es una diferencia enorme. Y ha sido, creo yo, el peor negocio de México y de este gobierno. Además, es muy grave el hecho de que la refinería de Dos Bocas se hizo sobre un manglar. ¿Saben qué es un manglar? Una zona donde se producen unos árboles, arbustos que se denominan mangles y que allí proliferan por el hecho de que están encima de un pantano. Pues encima de un pantano se mandó la construcción de la refinería de Dos Bocas. Esto, aunque parezca increíble, es importante que lo conozcamos porque se hizo en el año 2014-2015, el Instituto Mexicano del Petróleo hizo los estudios correspondientes para determinar y escoger de entre 40 sitios cuál era el mejor para establecer una refinería. ¿Se acuerdan ustedes que Felipe Calderón pretendía establecer una refinería y se había escogido originalmente Tula, que hoy los López Obradoristas se burlan porque solamente construyó la
la barda. No sé quién convenció a Calderón de que era una locura hacer eso. Como es una locura crear una refinería que te va a costar 20,000 millones de dólares y los expertos dicen que todavía va a costar más para producir lo mismo que una refinería que te costó 1.4. Tomadas las distancias, te costó $1.40 comprar Deer Park y te cuesta 20 pesos y te va a costar más construir Dos Bocas, nada más para tener una idea referenciada. Pero cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, eso es un mundo de dinero desperdiciado, despilfarrado, con el pretexto de que vamos a tener soberanía nacional. Yo, pues no sé qué tan soberanos podamos ser los jefes de familia, que nos vamos a gastar, a comprar un coche en casi 20 veces más de lo que te cuesta en el mercado ya existente. No más porque tienes que construir tu propio coche. Pero bueno, aquí quiero que vean que esto es muy importante porque aquí lo que podemos ver es que hay dos prioridades del gobierno en el gasto público y aquí están las cantidades y las entidades del sector público que van a recibir ese dinero y que son para las megaobras, Tren Maya, Refinería Dos Bocas y para los programas sociales. Todo lo demás ustedes van a ver que está chiquitito, chiquitito. Y pero lo más alarmante, a mi juicio, quiero que vean y pongan mucha atención en el sector salud. Acabamos de pasar una epidemia que dejó 800,000 muertos en México. Es la mayor cantidad de muertos proporcionalmente hablando, es decir, por cada 100,000 habitantes. Además, somos tan tontos los mexicanos que tuvimos la mayor cantidad en el mundo de muertos en el sector salud, que son los médicos, las enfermeras y los camilleros que se murieron atendiendo la pandemia. Bueno, vean el sector salud de 219,000 millones. Pues ahí está la flechita, miren, muchas gracias Jorge, te lo agradezco. Bajó a 96,000, o sea, más de la mitad. Es decir, no puedo creerlo, se los juro, en lo personal, esa es mi exposición. ¿Por qué el gobierno decidió recortar al sector salud en más del 50%? Es decir, va a dejar morir a mucha gente. Tienen razón los críticos que dicen que esa baja presupuestal es criminal. Mucha gente va a seguirse muriendo porque no va a tener medicinas, no va a tener atención, no va a tener va a tener desabasto de equipo, de materiales, de personal, de medicinas, porque esta rebaja es enorme. Yo de verdad tengo mucha rabia cuando vi la reducción presupuestal, pero al parecer los mexicanos pues no estamos muy enterados de la situación. Pueden ver que el resto de los rubros, bueno, pues más o menos están equilibrados, pero están muy bajitos. Lo que importa de este presupuesto son Semarnat, que son bienestar, que son los programas sociales, Secretaría de Educación Pública, que es un gasto pues, corriente, más que nada para sueldos del profesorado, el aumento en la Secretaría de la Defensa Nacional para Tren Maya, el aumento en la Secretaría de Energía para darle dinero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y luego las llamadas entidades no sectorizadas, que implica, pues, por ejemplo, mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, el INEGI, el Coneval, todas estas instituciones. Pero además, resulta que aquí en este presupuesto hay mucho dinero escondidito. Y eso ya, yo les sugiero que vean los links que estoy poniendo aquí en la misma exposición para que ustedes escuchen la opinión de los expertos. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Estos son datos que me gustaría que algunos nos aprendiéramos.
como es el gasto neto total, que es de 9 billones aprobado para 2023 y un poquito más para 2024. El incremento de ingresos derivados del financiamiento de la deuda es de 41% anual. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que vamos a pagar un 41% más este año, 2024, de intereses de la deuda. Por pensiones en todo el rango, no solo adultos mayores, sino otros programas sociales, pensiones que están dando a discapacitados. No me parece mal que tengan pensión los discapacitados, pero no puede ser universal. Necesita ser focalizada verdaderamente a quienes lo necesitan. El gasto en pensiones es muy alto, es de 1.5 billones de pesos. El costo financiero de la deuda, es decir, los intereses, está estimado en 1.3 billones de pesos, que es lo que les decía que solo para este año 2024, puros intereses de la deuda, es todo lo que hemos pagado y vamos a pagar del FOBAPROA. Está calculado así en eso, ahorita lo vamos a ver. Porque, en cuanto a los proyectos de inversión prioritarios del sexenio, en 2024 el presidente de la República va a querer inaugurar el Tren Maya a como dé lugar. Y eso va a costar 120,000 millones de pesos el próximo año. Quiero decirles que el Tren Maya ya se inauguró, igual que la refinería de Dos Bocas o el AIFA, pero lo que se va a inaugurar es la parte que corresponde a Campeche, de la ruta Campeche-Mérida, Valladolid, y tenemos allí un problema fuerte porque el asunto ha cambiado. Estaba pensado que de Valladolid bajara a Playa del Carmen, los que conocen un poco la geografía se dan cuenta, o que fuera directo de Valladolid a Cancún, y ya lo recortaron para que fuera de Valladolid a Playa del Carmen, y de ahí luego subiera a Cancún o pudiera bajar hasta Chetumal. Y me dicen algunos amigos que tengo y que son muy López Obradoristas, amigos de la universidad, se los imaginarán, que dicen que es una obra, el Tren Maya, que es una obra social muy importante. Yo les he dicho, miren, muy poblado que esté el sureste en esa zona, pues no lo está. Si ustedes ven los tramos que van de Tenosique a ¿cómo se llama? Escárcega, y lo que va de Escárcega hasta Chetumal, pero por Dios santo, ahí no hay gente, hay algunas comunidades indígenas ahí, pero bien poquitos, son aldeas muy pequeñitas si conocen la región. Le digo, y luego échate, ahora de Escárcega ya no hacia Quintana Roo, sino de Escárcega hasta Campeche, pues tampoco está poblado. Dime, les decía yo a mis amigos, dime qué beneficio social ves ahí, qué beneficia a las comunidades. ¿Y qué comunidades ves allí que estén preparadas para recibir turismo internacional? Le digo, en todo caso, además los trenes, como sabemos en todo el mundo, pues, no son financiables, no son autofinanciables, es como el metro de la Ciudad de México. El metro de la Ciudad de México debería de costar 24 pesos y está costando 5 pesos, es decir, está siendo subsidiado a favor de quienes utilizamos el metro, sobre todo a los trabajadores, empleados, ¿no? Y ahí sí se justifica que haya un subsidio para un tren como el metro, y claro, por eso siempre sufre el metro, pues como no tienes dinero para mantenimiento y el dinero que paga uno por el metro, pues no alcanza. Pero en el sureste, por Dios santo, pues ¿dónde están las comunidades que van a ser beneficiadas? Sí hay zonas donde va a haber beneficio, y ese es de la zona de Campeche a Mérida, y luego hacia Valladolid, y luego a toda la costa de Quintana Roo, lo que se llama la Riviera Maya, ¿no?
Ahora, la Riviera Maya, como ustedes saben también, pues se ha poblado de muchas personas que no vivían allí. La mayor parte, hagan de cuenta, son migrantes, ¿no? De todas partes de la República que van a trabajar allá. Bueno, nada más para señalar que no se justifica aquello de que se van a beneficiar a las comunidades indígenas, porque son bien poquitos. No, se los juro, no debe haber más allá de unos 50, 60 mil. Yo he recorrido esa zona, como soy historiador, yo he recorrido la zona maya muchísimos años y conozco muy bien la región. Por favor, pasamos a la siguiente lámina, Jorge, te agradezco mucho. Miren, este texto que les puse ahí en la lámina, los que quieran pídansela por favor a nuestros amigos del Consejo Nacional de Laicos, los que quieran tener la exposición, les ruego que se la pidan. Porque este es un análisis muy reciente que se hizo estudiando el paquete económico 2024. Como pueden ver, puse la referencia porque la fuente es el estudio que hace uno de los expertos de dinero en imagen. Lo habrán visto en la televisión y en las revistas y en otros medios virtuales. Este experto expone lo siguiente, lo copié textualmente para que ustedes tuvieran la oportunidad de tener acceso directo a lo que dice este experto. Dice así: para poner en contexto de lo que implica la deuda que solicita la administración de López Obrador, el saldo, que es el saldo, todo lo que se ha pagado y todo lo que se tiene que pagar. El saldo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que comenzó siendo el FOBAPROA, llegó al tope de 552.3 miles de millones de pesos, es decir, medio billón de pesos, que convertidos a precios de 2018 implican 1.188.371 millones de pesos. Si se convierte la deuda solicitada para el 2024 a precios del 2018, para comparar manzanas con manzanas, son equivalentes a 1.555.880 millones de pesos. Por eso fue importante el ejercicio de que nos imagináramos qué tanta lana es 1 billón de pesos, 1 millón de millones. Entonces es 1,5 billones, todo lo que nos ha costado el FOBAPROA. Dice, continúa este experto, dice, en efecto, la deuda que solicita el gobierno federal supera al FOBAPROA, solo en 2024, y supera al FOBAPROA en los últimos 25 años. La comparación se mantiene cuando se compara contra el saldo actual del IPAP, es decir, lo que es el FOBAPROA, que es de 826.127 millones de pesos a precios del 2018. Lo anterior quiere decir que, en efecto, la deuda para el 2024 sobrepasaría al monto histórico, es decir, a todo lo que se ha pagado en los últimos 25, 27 años del rescate bancario en 1.3 veces. Eso quiere decir que este 2024 nos van a clavar otro FOBAPROA enterito. Y ahí está en el paquete económico. Les estoy pasando las cifras y las gráficas para que ustedes lo tengan muy claro. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Esta gráfica solamente nos ilustra lo que son los programas, los proyectos y los programas prioritarios. Proyectos prioritarios, bueno, como pueden ustedes ver, el Tren Maya se la va a llevar de calle, como decía mi Santísimo Padre, con los 120,000 millones de pesos que se están solicitando. También hay obras hidráulicas de la Conagua, ustedes saben muy bien que pues, se hacen empresas y todas estas cosas que necesitamos en todo el país, que son muy necesarias. Pero quiero que vean los programas prioritarios, que ya les he dicho yo que no son prioritarios, que son transferencias directas de dinero.
que es por 465,000 millones de pesos, es decir, medio billón de pesos para los adultos mayores en año electoral. Aquí está muy clarísimo la división, lo pueden ver, las obras, las mega obras y los programas sociales. Y esto en año electoral. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Me interesa mucho que avancemos. Quiero que vean lo que el gobierno ha estado solicitando año con año de endeudamiento. Eso se le llama techo de endeudamiento interno. Esto es lo que el gobierno, la deuda que puede contratar el gobierno federal en lo interno. Porque ustedes saben que la deuda se divide en deuda pública externa y deuda pública interna. La deuda externa, ustedes saben, el gobierno de México puede pedir prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a bancos privados internacionales, o bien puede pedir deuda interna. ¿Cómo pide prestado la deuda interna? Fundamentalmente a través de los llamados certificados de la tesorería, ¿verdad? Los CETES, o los bonos de desarrollo que se conocen como bondes. ¿Cómo se contrata esta deuda interna? Así nos dice el gobierno a los ciudadanos: ¿cuánto tienes que me prestes? Y te doy un papelito que se llama certificado de la tesorería, pero ese papelito acredita que te voy a pagar el 11% de interés anual este año. Y así el gobierno nos pide deuda a los ciudadanos o a las empresas que pueden hacerlo internamente a través de los CETES o a través de los bonos de desarrollo, llamado bondes. Y el techo de endeudamiento interno es de 1,170,000 millones de pesos. El resto de los 1,9 billones es deuda externa. Estamos en un gran problema de lo que se conoce como las finanzas públicas, es decir, lo que ingresa y lo que gasta el gobierno, porque no le alcanza. Y cada vez el gobierno es más ineficiente. Por ejemplo, decidió invertir el dinero de la refinería de Dos Bocas en un gasto enorme que ya se los he dicho. Gastó un peso 40 centavos en adquirir la refinería de Deer Park y va a gastar más de 22 en Dos Bocas. Un negocio malísimo, malísimo. Y van a producir lo mismo. Les hice la mención en pesos muy sencillita para que tengamos una idea de la magnitud de la diferencia que hay entre haber comprado Deer Park y Dos Bocas y hacer Dos Bocas. Déjenme decirles otra cosa de Dos Bocas, que es un problema gravísimo. Porque yo les decía, mira, los mayas eran más sabios porque desde tiempos prehispánicos, ¿qué hicieron los mayas para combatir todas las inundaciones? Pues crearon grandes plataformas para establecer los centros ceremoniales, los centros sagrados. Y yo dije, ¿por qué estos son tan sonsos que no pudieron pensar en una plataforma para elevar la refinería? ¿No? Y resulta ser que es una trampa de Rocío Nale, porque la pura plataforma hubiera implicado 1/3 más del costo de la refinería. Y lo que ella quería era quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, y no mandó a hacer la plataforma que pudiera levantar el piso para construir ahí la refinería. Bueno, hoy Rocío Nale va a competir por la gubernatura de Veracruz. Como lo hacemos los compañeros de la escuela, ¿sí? Dios los agarre confesados con esa gubernatura, igual que les va a pasar en el Estado de México. Delfina Gómez. Por favor, la siguiente lámina. Bueno,
Yo me quedé pensando mucho en lo que dijo Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, de que tenía escondiditos en la pura Secretaría del Bienestar, porque debe tener esos escondiditos en todos los demás, 50,000 millones de pesos. Y el señor sabe perfectamente bien de lo que habla, porque él era el que diseñaba pues, todo el presupuesto. Es una función de la Secretaría de Hacienda, diseñar el presupuesto a través del paquete económico. Y dije, a ver, vamos a hacer una operación muy sencilla, porque ustedes saben que el voto en México, pues todos los partidos políticos gustan mucho de comprarle a la gente pobre su voto. En cuanto lo estaban comprando, yo me quedé por ahí del año 2012 y lo estaban comprando en 500 pesos en zonas rurales. Pero pues hoy se ha encarecido, ¿verdad? Y en algunos lugares le compran a la gente pobre, imagínense ustedes, pues, 1,000 pesos para una gente pobre, eso es una buena cantidad de dinero. Y dije, a ver, si compras un voto por 1,000 pesos y se lo compras a 30 millones de pobres, a ver cuánto gastas. Pues gastarías 30,000 millones de pesos, ¿verdad? Imagínense 30 millones de pesos comprados a 1,000 pesos. Pero si lo compras a 2,000 pesos, tendrías que gastar 60,000 millones de pesos. Fíjense, 30 millones de votos, que son los votos con los que ganó López Obrador en 2018. No quiero decir que los haya comprado, pero si ahora el gobierno decide comprarlos, Ursúa dice, si necesitas 60,000 millones de pesos para comprar a 2,000 pesos cada voto, que es una buena cantidad, nomás lo recibes ese día, ¿verdad? Y si la familia entera pues va y vende su voto, pues ya recibirá 2,000 pesos cada miembro de la familia, ¿verdad? Yo he hecho estudios sociológico-electorales y he visto cómo las madres de familia son las más influyentes en la decisión del voto. Ahora que son las mujeres las que están decidiendo porque son mayoría. Y fíjense una cosa muy interesante. La señora se lleva a todas las hijas que tienen credencial de elector y se las lleva a votar a fuerzas. Y a los chamacos que son unos flojos, los jóvenes no quieren ir a votar. Las madres muchas veces los obligan a pararse e ir a votar. Bueno, imagínense ustedes, por familia, pues un ingreso comprado el voto a 2,000 pesos, pues es bueno, bastante bueno. Aparte de los votos que, digamos que va a recibir bien el actual gobierno, porque pues mucha gente simpatiza con los programas sociales y simpatiza pues porque le dan dinerito directamente. Así es que yo me atreví a ponerles en esta reflexión final. Digo, pues que la Secretaría del Bienestar, y digo, la Secretaría del Bienestar, que ustedes saben que opera casa por casa, ¿verdad? No sé si ustedes han recibido en su casa la presencia de los servidores de la nación, pero aquí pasan a cada rato, porque están, en mi casa, yo vivo muy cerca de la Villa de Guadalupe. Aquí pasan a cada rato y traen propaganda y traen cosas y siempre preguntan muy atentos, oiga, usted ha recibido programas sociales, lo reciben sus hijos. ¿Por qué? Pues porque están checando casa por casa. Como en la batalla de Stalingrado, que se hizo famosa porque ahí para la lucha entre los alemanes y los soviéticos de aquel entonces, pues se dio calle por calle y casa por casa, y lucha a veces así cuerpo a cuerpo. Pues así estamos ahorita en México con los servidores de la nación. Casa por casa la tienen bien checada, cuántos vivimos en la casa, cuántos de qué edad, porque tienen checado cuántos votos está representando para el gobierno la posibilidad de los beneficios de los programas sociales. Bueno, esto es todo lo que yo les puedo decir por el momento. Hay muchas cosas más de las que se pueden hablar, pero creo que ya es suficiente, ya estamos cerca de las 10 de la noche y sí quisiera que
que pudiésemos hacer algunos comentarios o algunas preguntas. Pues muchas gracias, maestro Carlos. Pues nos quedamos impresionados, son muchos números, pero yo creo que nos da a entender muy claro de qué camino está llevando el rumbo de México en la cuestión de este tipo de gasto de gobierno, y que impactante lo de la cuestión de salud, como cuando yo me enteré de eso también me sorprendió tremendamente. No me gustó nada, me dio mucho coraje. Claro, sí, sí, sí. Sí, y la verdad, como que la gente la quiere para una cosa, no para protegerla, sino para beneficios del propio gobierno. Y bueno, pues definitivamente, pues yo creo que si estoy correcto, no sé si es correcto decir que 1.9 billones los va a tener que pagar el pueblo de México. No, no ¿No sé hay si más? no hay más, ¿verdad? No. O sea que nos va a tocar pagar como 170, 80,000 pesos por cada persona, yo creo, no sé. Pero bueno, el punto es, qué bueno que nos lo platicas para hacer conciencia y poderlo platicar con nuestros conocidos, porque a veces no le ponen mucha atención, y la verdad se está haciendo un pastel muy apropiado para el gobierno. Pero bueno, muchas gracias, maestro. Por ahí Bueno, tenemos a Héctor. Si quieres hacer tu pregunta, Héctor. Profe, Sí. a tono de broma, qué ya gran tengo gusto otros datos. qué, Ah, qué gusto de escuchar a Héctor y a Chely, porque además ustedes deben saber que son tabasqueños. sí, 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 sí. son tabasqueños, No, sí. exactamente. Muy, Adelante, Héctor. muy buenas personas. Aparte. Buenas noches. Yo nada más quiero hacer dos comentarios y al mismo tiempo pregunta, Carlitos. Estos 9,000 billones de pesos, no sé si está incluido la parte que no tocaste, que es la parte judicial de la fiscalía y la parte de la corte, que inclusive le recortó un 30%, que hoy en toda reforma salió que no van a tener ni para pagar las pensiones ni los aguinaldos, o sea que se le va a complicar mucho los recortes que le están haciendo a esa dependencia, y aparte los organismos descentralizados, no sé si sean parte del análisis que hay. Esa es una. La otra es que estamos en la segunda parte después de esta presentación del presupuesto, que es el desaseo de la comprobación ya del presupuesto. Es decir, tenemos ahorita el ingreso del presupuesto, pero ya el egreso tan desasiado que está amarrado de tal manera que todo el 80-90% está siendo adjudicado de manera directa sin ninguna reserva ni restricción en cuanto a los cuidados que se tienen para adjudicar, y sobre todo en las áreas de la Sedena, que todo es seguridad. Hasta hacer un baño hay que seguridad, entonces todo, y luego lo están reservando por miles de años. Es decir, que aunque llegaran a nombrar el Senado a la otra parte del INAI, no vamos a poder saber nunca realmente cómo diablos se lo ejercieron, ¿no? Y eso es preocupante, o sea, para nosotros, inclusive acá en el Estado, o sea, porque está crítico, acá en el Estado también. Entonces sería como la otra cara, a ver si pudiéramos ver eso y que me comentara si está incluido el análisis del ingreso del presupuesto, lo que comentaba. Gracias. Está en las barras, y sí tienes toda la razón en señalar que el presupuesto está muy integrado a la controversia política y la guerra que el presidente está llevando a cabo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las últimas mañaneras de los últimos 2 meses, el presidente ha repetido con insistencia en varias de ellas que antes de irse, es decir, las elecciones ustedes saben que son en junio, y antes de irse, que va a ser hasta octubre, el nuevo Congreso de la Unión le va a aprobar su reforma judicial, que va a eliminar a los actuales ministros de la Corte para establecer nuevos ministros elegidos por el pueblo.
¿Por qué está tan seguro el presidente López Obrador de que va a ganar las mayorías calificadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Yo les doy una respuesta en esta exposición. Hay escondiditos en las 50,000 millones de pesos y les he dicho más o menos para cuánto alcanza en la compra del voto de la gente pobre, que es además la gente de más bajo nivel educativo. La controversia en la Corte consiste por el momento en intentar anularla. Hay dos grandes proyectos en el gobierno de López Obrador, que es controlar al Congreso, al Poder Legislativo, y controlar a la Corte, que es el Poder Judicial. Como no puede controlar a la Corte porque no tiene mayoría de ministros, entonces los va a eliminar con su reforma. ¿Por qué? Porque está seguro de que el próximo año va a ganar mayorías calificadas. A mí me da mucho miedo eso porque sé que va a dedicarse a comprar el voto, que va a intervenir el narco y que le van a, lo va a querer ganar, sea como sea. Entre otras cosas, distrayendo el voto católico, fragmentándolo. Por eso pusieron a un tal Verástegui, un señor carita que hace telenovelas y que dicen que lo pusieron allí para distraer el voto católico, porque el voto católico, Andrés Manuel López Obrador lo tiene muy bien identificado, por eso le puso Morena, la Esperanza de México, a su partido. ¿Qué es Morena, la Esperanza de México? Es el guadalupanismo católico, es comprar a las mujeres católicas, sobre todo a las mujeres, porque son las que más se presentan a votar, son las mayorías ahorita, las mujeres están decidiendo. Entonces, pues van a comprar el voto y van a manipular el voto católico y van a utilizar al narco. Bueno, va a ser una elección de Estado. Debemos estar preparados para eso. Y entre la elección de Estado, esto consiste en debilitar a los poderes públicos que no están de acuerdo con López Obrador, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano que podría parar esa elección de Estado o anularla. Pero López Obrador la va a golpear y la va a golpear y la va a golpear, igual que va a golpear a Xochitl y a todos, porque ahorita tiene todo el poder del Estado, sobre todo los grandes recursos públicos. Esa es una parte, porque aquí es donde ya se ve el juego político, y el juego político del partido, del presidente, de su partido, de sus gobernadores, de sus legisladores. Todo esto va a contar mucho. Y va a contar mucho con dinero, por eso el presupuesto público es muy importante, porque también los gobernadores van a operar a favor de Morena y de su candidata, que ya sabemos quién es, que es Claudia Sheinbaum. Me señalabas otra parte, Héctor, por favor, recuérdame ahorita. Es una parte respecto a por qué le bajó el presupuesto tanto a la Corte, porque los quiere estrangular. Así es. El Sí, otro, la otra parte que queda pendiente es si se pudiera hacer un análisis del desaseo de la comprobación de este presupuesto. ya. Cómo ya debilitó a la Auditoría Superior de la Federación, ya no es una Auditoría Superior engallada, ya los tiene también con el pie encima y que ya no protestan por el desaseo que hay. Entonces, ¿cómo se va a venir ahora en el cierre del sexenio? Esa es una. Ahorita que comentabas, me brinca algo más, que decías que sí te preocupa la compra del voto y el que tengan identificados los católicos. Pero lo que también no debemos de perder nosotros de vista es que cada uno de los mismos candidatos que él ha ido modelando, que él ha ido, dicen que siembra, te cría cuervo y te sacarán los ojos. Entonces, cada uno de los mismos candidatos que hay, va a haber una fragmentación tan así que no hay manera de que se reúnan hoy para determinar los candidatos a los gobiernos de los estados, los presidentes municipales, diputados, senadores. Lo están llevando hasta el lunes, de ya hasta el lunes, hasta el 30, de tal manera hasta que ya llegue el dedo divino y va a mandar, le va a quitar el don de mando y le va a decir, va fulano de tal y mengano de tal. Y eso va a ocasionar que va a ser benéfico. Así como ellos están apostándole a la inserción de Verástegui y de otros candidatos para fragmentar el voto católico, también
a ellos no les va a ayudar la fragmentación que va a venir en la división, porque aquí en el Estado va a venir una división espantosa. Hay el grupo Adancita, el grupo Mallista, el grupo independiente, entonces está crítico, ¿no? De hecho, ya se ve en el mismo legislativo, está dividido en 3 grupos, ¿no? Entre los mismos diputados. Entonces, va a haber ahí algo a favor en lo cual te podemos poner la esperanza y pues pedirle mucho a Dios que acuérdense que dice en Romanos que no hay autoridad que no venga de Dios, entonces pues esperamos eso, que Dios nos escuche, ¿no? Sí, no, creo que tienes toda la razón. Punto 1. La política de manejo de los contratos del gasto público federal ha sido otorgar más del 80% de los contratos por adjudicación directa. Eso está completamente contra la ley. Así es. Absolutamente. Pero además es la fuente de la corrupción enorme que hay en el gobierno federal actual. Apenas les cacharon a Segalmex, creo que como 30,000 millones de pesos, ¿verdad? Porque dijeron que habían comprado granos y habían comprado harinas, lo que era la Conasupo, ¿se acuerdan? Y que habían comprado leche en polvo y no compraron nada. O sea, fue de lo más burdo que se puedan imaginar y fue como 5 o 6 veces superior al famoso escándalo de Rosario Robles, que fue la estafa maestra. Aquí Segalmex se echó como 5 o 6 estafas maestras de un solo jalón. ¿Y qué dijo el presidente en su mañanera? Es que engañaron al director de Segalmex y lo engañaron unos viejos priistas. ¿Se acuerdan que eso dijo el presidente? Profe, Sí. él tiene otros datos. Sí, sí, sí. Eso es lo que dijo. Y bueno, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está? Porque me acabas de plantear el tema muy interesante, porque un tema es ministerial y otro tema es el judicial. Ministerial, la Fiscalía General de la República, que es el Ministerio Público encargado de hacer la averiguación sobre los delitos. Es decir, es la Procuración de Justicia. Y el judicial es la impartición de justicia. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República persiguiendo a los corruptos? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República persiguiendo a los funcionarios que no cumplen la ley en la adjudicación directa de contratos? No está. Estamos en un regreso al sistema político, autoritario y caciquil. ¿Dónde está el poder de los caciques? Ustedes saben que el gran cacique tiene un gran poder porque puede eludir a las leyes y a las instituciones con su voluntad política. Y aquí está reforzado porque tienen mayorías en el Congreso. Y ustedes díganme qué diputado o qué senador se le ha opuesto a López Obrador. Se le opuso, ¿se acuerdan de Ricardo Monreal? Se le opuso y no tardó mucho en volver a meter la cola entre las patas y ya está en el redil. A lo mejor se le reveló Ebrard a ver qué tanto puede hacer, ¿verdad? Pero hay una crisis también en Morena, porque en las elecciones cada grupo de Morena pues tiene a sus candidatos. Aquí en la Ciudad de México el pleito entre Harfuch y Clara Brugada está muy fuerte, porque Clara Brugada tiene mucha gente. Y Harfuch, pues imagínense, tiene a toda la policía y a todos los patrulleros operando para él en todas las calles de la Ciudad de México. Tienen mucho dinero. Entonces, y pasa en todos los estados, ¿eh? Y para las candidaturas a las gubernaturas, a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, bueno, no, ahí va a tronar, porque yo no creo que Andrés Manuel logre controlar a todos, porque todos son bien ambiciosos. Nunca habían llegado al poder y ahorita van a querer llegar. Por eso está la corrupción muy alta. Porque están sacando dinero de donde puedan para financiarse. Y están operando todos.
Todos. Porque todos están ya en las posiciones públicas y tienen manejo presupuestal. Así está el asunto. Muchas gracias, maestro. Por ahí, Sí. Toño González también está. Antonio, si gustas hacer tu pregunta o comentario. Claro que sí, gracias. Antes que nada, pues que una felicitación para el maestro Camacho. Gracias por darnos la palabra. Solamente dos temas. Uno es acotar un poquito cómo es que el gobierno a través de nuestro presidente maneja la información, cómo burla y atenta contra la inteligencia humana. Él dice que no va a aumentar la deuda, pero él dice que no va a aumentar en función al Producto Interno Bruto. Como se espera que el Producto Interno Bruto aumente, el porcentaje sobre el PIB va a ser menor. Entonces ahí disfraza el valor absoluto o los pesos absolutos de lo que es el incremento de la deuda, porque a pesos absolutos sí va a haber incremento, pero él lo disfraza de esa manera. Esa es una. Y la otra, bueno, es que cuando ve uno todas estas cifras, da tristeza, coraje, etcétera, etcétera, pero también nos hace como un acicate eh, para que revertir un poco todas esas tendencias en la toma de decisiones por parte del gobierno, que está aprobado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, según sea el caso. Y entonces a nosotros, como laicos, nos queda la tarea, ya hablo en lo personal, de promover y capacitar o bien instruir, como le queramos decir, a quienes nos rodean para asesorarlos en la relación de cómo votar, de tal suerte que las próximas elecciones, de ser posible, busquemos que no haya una mayoría absoluta de algún partido o de partidos en coalición como actualmente sucede. Entonces, de tal manera es un poquito atarle las manos al gobierno federal para que no haga tantas locuras como actualmente sucede. Sería todo de nuestra parte y agradecemos la atención. Déjame decir algo al respecto, por favor. ¿Y de dónde, en dónde estás, Antonio? ¿En qué estado? Nosotros vivimos en el Estado de México, Ah, bien. en la municipio de Atizapán de Zaragoza. Mira. Sí, pues me parece muy interesante tu planteamiento, porque la elección próxima del año 2024 indudablemente ya está en marcha y es una operación de Estado. Es decir, no es una lucha entre partidos y facciones políticas, es una lucha en la que el Estado y el jefe del Estado entran directamente para determinar el voto ciudadano. Y lo van a determinar, creo yo, utilizando todo lo que tengan a la mano. Lo declara continuamente López Obrador. No le voy a devolver el poder a la oposición. Lo dice continuamente, nada más que le dice a la oposición neoliberal, conservadora, y así somos todos nosotros, conservadores, neoliberales, aspiracionistas. Bueno, tiene un catálogo enorme de adjetivos despectivos contra los que no están de acuerdo con él. Y va a intentar por todos los medios dividir, pero no la tiene fácil, porque también en sus partidos están divididos y tienen muchos intereses. Miren, les doy un ejemplo. En Chiapas, él ya tenía sus candidatos favoritos. Tiene candidato López Obrador, que era el director del IMSS, pero ya le dijo que no. Otro candidato favorito era el candidato del gobernador. Pero otro candidato favorito es nada menos que el del Partido Verde Ecologista de México. Y hay quienes me pueden decir, ¿y qué? ¿Qué importa el Partido Verde? ¿Saben una cosa? Hagan cuentas de la elección 2021 y verán que el PRI, el PAN y el PRD superan a Morena en votación en 2021. Muy interesante. Y la única posibilidad de que tuvieran una mayoría simple en la Cámara de Diputados fue la alianza con el Partido Verde. ¿Cómo la ven? Y
Por eso el Partido Verde está exigiendo Chiapas para él, como ya la tenía con el caso de Manuel Velasco. Pero el presidente ya sabe muy bien en sus análisis que sin el Partido Verde no van a obtener las mayorías que esperan. Esta es la parte de los tejidos más o menos finos de la política mexicana. Por eso el Partido Verde puede tener mucha influencia y le van a dar Chiapas. No va a ser para Zoé Robledo. Es más, ustedes ya saben que Zoé Robledo ya fue, ahora sí que fundido, ¿no? Que era el favorito del presidente de la República. Y también van a fundir al favorito del gobernador, porque necesitan a fuerzas la alianza con el Partido Verde. Y Muy les bien, van a dar, pues. les van a dar Gracias, muchas gracias por el cosas. comentario. Pues muchas gracias, maestro. Excelente su ponencia, excelente sus comentarios. Le pedimos que siga estando como lo ha hecho, ¿verdad? Siendo un gran amigo del Consejo Nacional de Laicos, un excelente expositor. Y bueno, pues Dios lo bendiga, bendiga también a su familia. Igualmente a todos y cada uno de los presentes que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos mucho y les pedimos que se conecten de nuevo el próximo jueves, que tendremos la segunda conferencia de este último ciclo de conferencias del Consejo Nacional. Ya primeramente Dios, pues ya en enero ya empezaremos de nuevo otro ciclo, pero ahorita por lo pronto estamos muy contentos con el inicio de este ciclo. Maestro, pues muchísimas Muchas gracias. Muy agradecido yo Bueno, también y un gran gusto saludarlos y estar con ustedes. Igualmente a Jorge por el apoyo ahí de... Sí, Jorge, Gracias. muchísimas gracias. Te lo Gracias agradezco por mucho. A la orden, muchas a la orden, gracias. cuando quiera. Pues muchas gracias a todos. Que Cuídense. descansen. Dios los bendiga a Bueno. todos, que la pasen muy Gracias, bien. don Teno.